buenas tardes amigos y hermanos. Estamos hoy juntos en un nuevo estudio bíblico del libro de Proverbios correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Bueno, hoy nos toca leer el capítulo 15 del libro de Proverbios. Ya vamos un poquito menos que la mitad y por supuesto que en el capítulo 15 se entremezclan varios temas que subdividí en el habla, que es un tema que se reitera y se repite mucho en el libro, la actitud hacia los bienes, el camino del ser humano, el corazón del ser humano y el Señor. Este capítulo también habla del Señor, de cómo actúa el Señor con cada uno de nosotros. Primeramente el habla, y acá nos encontramos en primer lugar con uno de los versículos más conocidos del libro de Proverbios que dice: la blanda respuesta quita la ira, o sea, la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. ¿Sí? Cuando alguien nos habla mal, pero nosotros respondemos blandamente, suavemente, entonces la ira se quita. Pero la palabra áspera aumenta el furor del otro. En términos generales, este capítulo 15 nos habla de una forma de hablar bondadosamente en primer lugar, de contestar con cortesía, de guardar silencio a veces, o también de hablar con precaución, de pensar antes de hablar. Fundamentalmente todo esto se resume en considerar los sentimientos del otro, en no dañar con nuestras palabras o con nuestras respuestas los sentimientos del otro. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Interesante, ¿no? Porque no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si yo digo una verdad y la digo sin amor, probablemente voy a dañar al otro. Pero si digo una verdad y la digo en un espíritu bien intencionado y con amor para construir, bueno, las cosas son diferentes. Porque, como bien dice aquí, la lengua del sabio embellece el conocimiento. El 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Interesante, la lengua apacible, o sea, una lengua calma, gentil, una forma de hablar tranquila, ¿no es cierto? ¿Esto qué hace? Es árbol de vida, porque fomenta el diálogo, porque promueve el diálogo. Sin embargo, la lengua perversa destruye, daña, es quebrantamiento de espíritu. Y es quebrantamiento de espíritu principalmente para el que escucha, pero también para el que habla a la larga. Porque lengua perversa es esta que, por ejemplo, atribuye al otro motivos malos en relación a hechos buenos. Sí, vos haces esto bien, pero por esto, por aquello. Y cuando realmente hacer una calificación de motivos es algo completamente improcedente. Las motivaciones de cada persona las conoce Dios solamente. Fíjense que Satanás, adversario, significa la palabra Satanás, adversario, el adversario del hombre, en ese drama que es el libro de Job, fue ante la corte de Dios y le dijo: ¿has visto a tu siervo Job? Él te sirve y es justo. ¿Por qué? Porque tú lo prosperas. O sea, lo que Satanás intenta decirle a Dios es que Job es justo por interés. No por amor a él, sino por interés. Bueno, esta es la lengua perversa. Es la lengua calumniadora, es la lengua difamadora, es la lengua que degrada al otro, es la lengua que se complace con lo malo, ¿no es cierto? Y esto produce quebranto. Versículo 5. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz. Y el versículo 12 dice algo similar, y esto se repite mucho en los proverbios: el burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. Bueno, en general,
de lo que se habla aquí es que de la persona burladora, que es una persona soberbia, que es una persona necia, que es una persona cerrada en sí mismo y en su terquedad, no menosprecia la corrección. A lo que se nos invita es a no menospreciar la corrección, o sea, a valorar la corrección, ¿no es cierto? Versículo 18, fíjense qué interesante. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. El hombre iracundo, ese hombre proclive a irritarse, a encolerizarse fácilmente, bueno, ese suscita contiendas, suscita peleas continuamente. Ahora, el que tarda en airarse, el que es lento para la ira y grande en misericordia, como es el Señor, calma la riña. Estamos llamados a ser pacificadores, pacificadores en el hogar, pacificadores en el trabajo, pacificadores en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Si vemos el capítulo 22, 26 o 29 de Proverbios, nos habla de que mejor evitar al iracundo, ¿no es cierto? Al que tiene esa tendencia a encolerizarse fácilmente. Y bueno, realmente la ira, en vez de promover el diálogo, el crecimiento y la edificación, lo único que hace es atascarla. Bueno, el versículo 23 es otro versículo interesante. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Bueno, la palabra oportuna, la palabra dicha a tiempo, ¿no es cierto? Esa palabra pertinente satisface no solamente al que la da, sino también al que la recibe. Qué bueno es ser oportunos. Hay personas que tienen el don de la oportunidad y hay personas que tienen la desgracia de ser inoportunas o inoportunos. El versículo 26 es muy interesante y dice, los pensamientos del malo son una abominación al Señor, pero las expresiones agradables son puras. Interesante, ¿no es cierto? Las expresiones agradables son puras. Los pensamientos del mal son abominación del Señor. El Señor abomina, aborrece los pensamientos malignos, pero sin embargo las expresiones agradables son puras. Interesante porque una expresión pura es una expresión que lo que quiere es expresar, dar a conocer la voluntad de Dios en cada situación concreta de la vida. Entonces, cuando la palabra está guiada por esta intención, es una palabra pura, por la única intención de agradar al Señor. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, porque el corazón es también visto como el centro del pensamiento, ¿no? Piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. O sea, concretamente piensa antes de responder, piensa lo que va a decir. Es interesante esto, ¿no? El sabio piensa antes de hablar. Ahora, el necio expresa maldades, maldades que ofenden al otro, maldades que hacen daño. Bueno, la lengua es un arma mortal, es un arma que mata o es un arma que da vida, ¿no es cierto? Versículo 30, fíjense, la luz de los ojos alegra el corazón y una buena noticia nutre los huesos. Así como la luz de los ojos alegra el corazón, ¿qué más lindo que la luz? ¿Qué más hermoso que la luz? La luz alegra el corazón, ¿no es cierto? Ustedes entran en un ambiente iluminado, lleno de luz, ¿no es cierto? Radiante. Bueno, esto alegra en general. Ustedes saben que hay una forma de levantar de la depresión que se denomina luminoterapia, es que cantidades muy grandes de luz activen determinadas neuronas que hacen subir precisamente algunos neurotransmisores que ayudan a combatir la depresión. Bueno, así como la luz alegra los ojos,
Así las buenas noticias. Qué lindo que es, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, las buenas noticias. Hay personas que son especialistas en ser pájaros de mal agüero, o sea, en dar malas noticias. Esto realmente es algo que, bueno, cuando es inevitable tendremos que hacerlo, pero especializarnos en esto o encontrar goce o cierto deleite interno de estar dando malas noticias realmente no tiene sentido y es muy dañoso. Versículo 31. El oído que atiende a la reprensión de la vida vivirá entre los sabios. Nuevamente, ¿no es cierto? El que atiende la admonición. Y el 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la reprensión adquiere entendimiento. ¿Cuánta importancia le da el libro de Proverbios a atender la admonición, a atender la reprensión, a atender la corrección, a aceptar la disciplina? Porque aceptar la disciplina es ser dóciles, ser mansos, ¿no es cierto? Se dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Bueno, interesante, porque él vivía en comunión permanente con Dios. Y el hombre entonces manso es el que no solamente conoce la voluntad de Dios, sino que comprende la voluntad de Dios, pero como acepta la disciplina, es disciplinado, hace de la voluntad de Dios parte de su conducta, parte de su vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es esto. Segundo tema que tenemos, el tema de los bienes. Fíjense lo que dice el versículo 6. En la casa del justo hay muchas provisiones, pero en la producción del impío hay desbarajuste. O sea, en la casa del justo hay muchas provisiones. Esto tiene más que ver con la previsión del justo, el trabajo honrado del justo, el hecho de que el justo sabe racionar. No es, por ejemplo, un glotón que se come todo en un día, sabe comer, ¿no es cierto?, racionalmente cada día. El justo, además, es una persona que administra bien. Entonces, en su casa hay siempre provisiones, porque es una persona ordenada. Sin embargo, en la producción del impío hay desbarajuste. El impío, el que no busca a Dios, ¿no es cierto?, por el desorden de su mala vida y por lo mal habido de sus ganancias y por el desorden que hay en su carácter, realmente en su casa hay desbarajuste, dice el texto. Interesante que es esto. Ahora, versículos 16 y 17 son dos versículos muy lindos y muy conocidos también del libro de Proverbios. Dice, es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Interesante. Mejor son los bienes espirituales que los materiales. ¿No es cierto? Mejor es tener poco, pero en el temor de Dios, que abundar en bienes materiales, pero sentir turbación. ¿Por qué? Porque uno se siente culpable por cómo obtuvo su riqueza, o temor a la persecución de aquel a quien dañó para obtener su riqueza, o que vive aferrado a la riqueza y acumula y tiene temor a perderla. Entonces, ¿qué significa esto? Que mejor lo poco en el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Y después la ilustración. Mejor una comida sencilla de verduras, un guiso de lentejas, ¿no es cierto?, que un buey engordado, que un muy buen asado, ¿no es cierto?, diríamos nosotros, donde hay odio.
Porque donde hay odio, hay pelea, hay contienda, ¿no es cierto? Y entonces el asado no se disfruta, la comida no se disfruta. Mejor comer un guiso de lentejas en amor, ¿no es cierto?, que un banquete en medio del odio, en medio de la indiferencia, en medio de la falta de diálogo, en un ambiente o en un clima donde, como decimos nosotros hoy, se corta con cuchillo, ¿no es cierto? Es decir, hay una tensión en el medio muy importante. De manera, hermanos, que la actitud hacia las riquezas, priorizar el amor, priorizar las buenas relaciones, priorizar el trabajo honesto, contentarse con lo que Dios nos da, bueno, son mejores los bienes espirituales que los materiales. Y el 27 dice: el que tiene ganancias injustas perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. Las ganancias injustas o aborrecer el soborno. Lo que nosotros ganamos tiene que ser honrado y tiene que ser producto de un trabajo honesto y responsable. En tercer lugar, nos habla del corazón. Y son dos versículos muy cortitos. Dice: el corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Interesante, ¿no? La alegría nos hace más lindos, nos hace más hermosos, nos hace más hermosas, ¿no es cierto? La alegría embellece el rostro. Esa alegría que solamente el Señor puede darte y puede darme es la que impide vivir abatidos, envejecer, andar quebrantados, estar continuamente con un rostro quejumbroso, quejoso. Bueno, esto afea a la persona. El versículo 14 dice: el corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta. Apacentarse, comer pasto como hacen los bueyes, las vacas, ¿no es cierto? Se apacienta de la insensatez. El sabio es la persona que sabe, en primer lugar, que le falta saber mucho. Es decir, el sabio es el que busca mayor sabiduría. El sabio es el que inquiere continuamente. El sabio es el que come del alimento divino. Ahora, en contraposición a esto, dice el versículo 14: la boca de los necios come insensatez. ¿Nunca participaban ustedes en una mesa o en una visita, en una casa donde se hablan banalidades, donde se hablan superficialidades, ¿no es cierto? Donde uno dice, donde se empiezan a promover críticas contra terceras personas, y uno dice, realmente, qué feo que es esto, qué clima feo, ¿de qué me estoy alimentando?, ¿no es cierto? La palabra, el proverbio dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si realmente en nuestro corazón hay abundancia, bueno, en nuestra boca va a haber abundancia de sabiduría, búsqueda de sabiduría, palabras realmente hermosas. En cuarto lugar nos habla del camino. Fíjense el versículo 11. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más el corazón de los hombres. O sea, el Seol es la muerte y el Abadón el ángel de la destrucción. O sea, delante del camino de los injustos está ¿qué? La muerte, la destrucción, la turbación. Ya comienza a haber en este periodo de Israel una cierta asociación de la muerte con el tormento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, delante del camino del injusto está esto, está este abismo. Versículo 19. El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llana. Interesante acá, porque el camino del perezoso es como cerca de espinas, y uno también podría pensar de excusas.
digamos, hay allí en el hebreo una cierta asociación entre las dos cosas, ¿no es cierto?, entre las espinas y las excusas. El camino del perezoso está lleno de excusas para no hacer, para no trabajar, para postergar, para demorar su acción. El camino del perezoso está lleno de espinas que él mismo se pone en el camino. Pero el camino del justo, ¿no?, o el camino del recto, es llano y diríamos acá, la figura en el hebreo es como va hacia arriba. ¿Por qué? No porque no haya espinas, es porque la persona recta remueve las espinas, sabe sacar los obstáculos del camino y sigue adelante. A pesar de los obstáculos, sigue adelante. Versículo 21. La insensatez le es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su andar. Nuevamente acá, la expresión. O sea, endereza su andar. Para muchos la insensatez es una alegría, una broma, un chiste, ¿no es cierto? Esos son faltos de entendimiento. Ahora, el hombre prudente endereza su camino. El prudente no es el hombre que nunca comete un error, que nunca se equivoca, que nunca yerra, que nunca peca. No, pero sabe reconocer su error. Endereza su camino. Fíjense la expresión, enderezar, endereza su camino. Lo hace derecho. Verso 22. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. Bueno, esto realmente es muy interesante porque se aplica a los gobiernos, se aplica a las relaciones familiares, se aplica a las organizaciones, se aplica aún a los planes personales, la consulta, ¿no? En la multitud de consejos está la sabiduría también, ¿no es cierto? Entonces, aunque uno tiene que depender enteramente de Dios, qué bueno que es escuchar los consejos. Qué bueno que es que en una familia haya diálogo y los planes se compartan y uno conozca lo que va a hacer el otro y pueda dar sus opiniones. Y qué bueno que es tomar decisiones familiares en conjunto y qué bueno que es que en los gobiernos haya consensos, ¿no es cierto? Y se gobierne de esa manera. El versículo 24, al prudente el camino de vida le conduce arriba. De nuevo, el camino que va para arriba o el camino que va para abajo, para apartarse del Seol que está abajo. O sea, fíjense ustedes la idea cosmológica, ¿no? El camino del justo va hacia arriba, va hacia arriba. Es un camino de superación, es un camino que va desde el egocentrismo hacia el otro, hacia el mundo. Es un camino que tiene que ver con la persona que produce, la persona que deja una huella, la persona que pasa por este mundo y deja una marca. En cambio, por otro lado, ¿no es cierto?, dice que cuando uno va hacia arriba, se aparta del Seol abajo, se aparta del lugar de los muertos que está abajo. Finalmente, y para terminar el estudio, habla acerca del Señor. Interesante algunas cosas que dice acerca del Señor. En primer lugar, verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Interesante, ¿eh? El Señor como vigilante. El Señor cuyos ojos se pasean y están viendo nuestras acciones, tanto buenas como malas. Versículo 25. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afirmará los linderos de la viuda. De aquellos a quienes la sociedad les quita el derecho, como a las viudas, el Señor entonces
dice, afirma sus linderos, pero la casa de los soberbios es destruida por el Señor. El Señor derriba las soberbias. El Señor derriba a los soberbios. Versículo 8, interesante. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos le agrada. O sea que alguien puede hacer ritos religiosos, alguien puede hacer sacrificios como se hacían en Israel, ofrendas de gratitud, ofrendas por el pecado, pero seguir una vida sin piedad, sin búsqueda de Dios, sin rectitud, esto a Dios no le agrada. Es más, es abominación al Señor. Ahora sí, al Señor le agrada la oración de los rectos. Interesante, ¿no? Misericordia quiero, decía el profeta, y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pide misericordia, pide conocimiento de Él, más que ritos religiosos. Los ritos religiosos tienen un sentido, pero cuando van acompañados realmente de un corazón piadoso y de un camino recto. Bueno, luego tenemos el versículo 9. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Seguir la justicia no es ser impecable, pero es tener la intención de seguir la justicia y seguirla en acto. Ahora, si el camino del impío, Dios lo aborrece, Dios lo repudia, a Dios no le agrada. Y luego entonces tenemos el versículo 29 que es hermoso, dice, lejos está el Señor de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Escucha la oración de los justos. Hermano, Dios escucha tu oración. Amigo, Dios escucha tu oración. No importa cómo estés y dónde estés, desde dónde estés y cómo estés, eleva una oración al Señor. Oración de gratitud, oración de reconocimiento, oración de arrepentimiento. Eleva tu oración al Señor. El Señor te va a escuchar. Porque el Señor ve el corazón, ve la actitud del corazón, ve el arrepentimiento que hay en el corazón. Y Dios entonces va a escuchar tu oración. Pero si seguís en tu soberbia y en tu impiedad, te alejas de Dios, te estás alejando cada día más. El temor del Señor es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Humillate ante Dios, sé humilde para con tu prójimo, y entonces el Señor te va a honrar como Él sabe hacerlo, porque Dios no es deudor de nadie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé un modo de hablar según su voluntad. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una actitud correcta hacia los bienes. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón lleno de alegría. Vamos a pedirle a nuestro Dios que realmente nos ponga en el camino de la rectitud y del bien. Y vamos a comenzar a tener una comunión vital con nuestro Dios a través de la oración, de la búsqueda de su voluntad y de la búsqueda de la sabiduría. Los invito a que oremos. Dios nuestro que estás en los cielos y que estás también con nosotros, tú ves nuestro corazón, tú ves nuestra situación, mucho más y mucho mejor de lo que nosotros sabemos o conocemos de nosotros mismos. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús que tú nos tomes en tus brazos, que tú nos conduzcas con tus brazos de amor, que tú nos cargues sobre tus hombros cuando sea necesario, que tú, Señor, nos marques el camino y seas la luz que nos conduce en esta vida.
Que tú, Señor, nos ayudes a hablar con palabras de reconciliación, con palabras de amor. Que tú, Señor, nos des contentamiento con aquello que tenemos cada día. Que tú, Señor, nos hagas personas que sepan discernir el buen camino. Que tú, Señor, nos permitas tener una comunión de oración diaria contigo. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y te pido que tu Espíritu Santo intervenga en nuestra vida, mostrando su poder, mostrando su amor y mostrando su gloria. Por Jesús, nuestro Señor, clamamos a ti, oh Padre. Amén.